¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos sean a otro videoblog. En esta ocasión vamos a enseñarles las diferencias entre un estéreo Sony y un estéreo Kingwood. Que en este caso el Kingwood es el modelo KDC 155U y el Sony es el GT 570UP. Los dos tienen exactamente las mismas funciones, que es memoria USB, entrada auxiliar, MP3, CD y radio. Entonces vamos a empezar por las cosas externas. En este caso el Sony, tenemos el botón de encendido, tenemos los botones para cambiar de estaciones y de canciones, así como nuestro botón de volumen. Tenemos 6 botones para poder memorizar las estaciones del radio, así como estos mismos también funcionan para poder cambiar las carpetas, poder hacer una reproducción aleatoria de nuestras canciones, o que queramos repetir una misma canción o todo el álbum completo. Igualmente en el Kingwood tenemos esos mismos botones, que es su botón de encendido, sus 6 botones para poder memorizar las estaciones en el radio, así como sus botones para cambiar carpetas, para hacer una reproducción aleatoria y para poder repetir ya sea el álbum o una misma canción. También otra cosa que los distingue mucho al Kingwood y al Sony, o cosa que ya la mayoría de los estéreos traen, son su botón para poder buscar las canciones de manera directa. En este caso muchas veces ya con nuestra memoria USB tenemos a veces demasiadas canciones, y eso nos facilita mucho el poder encontrar las canciones en nuestra memoria. Y el Kingwood en este caso también lo tenemos de este lado. Entonces bueno, pues sabiendo eso, vamos a empezar a ver las funciones. Vamos a empezar desde lo más básico ahora. Vamos a mandarle corriente y tierra a los estéreos y vamos a ver cuál de los dos estéreos prende más rápido. Vamos a hacerlo y... vemos que el Sony tarda aproximadamente como unos 5 o 6 segundos más, y prende más rápido el Kingwood. Del estéreo Sony tarda como unos 6 segundos aproximadamente más para prender. Vaya, eso es una gran diferencia y ventaja para el estéreo Kingwood. Son cosas que a lo mejor no podemos ver en un principio, pero son a lo mejor cosas que nos pueden hacer ver cuál es el mejor estéreo. Vamos a ver ahora cuáles funcionan más rápido. Vamos a probar primero el disco. Vamos a probarlo primero en el estéreo Sony. Vamos a meter un disco original y vamos a ver en cuánto tiempo lo empieza a leer. El estéreo tarda 4 segundos en empezar a leer el disco, desde que lo empieza a meter hasta que lo empieza a leer. Vamos a probarlo ahora en el Kingwood. Vamos a probarlo con el mismo disco para que veamos que no hay ninguna diferencia que les pueda afectar en su función. Entonces vamos a meterlo. Este se tarda 10 segundos en leer el disco, a pesar de que es un disco original. Eso es un punto a favor del estéreo Sony, ya que vaya, digamos, se compensa esos 6 segundos que se tarde de más en prender el Sony. Pero en este caso, pues vaya, el estéreo Kingwood tarda muchísimo más tiempo en leer el disco, a pesar de que es un disco original. Vamos a probarlo ahora en la memoria USB. Vamos a sintonizar los dos estéreos en la memoria. En la memoria USB. Entonces vamos a empezar también con el Sony. Vamos a meter la memoria y vamos a ver en cuánto tiempo la empieza a leer. Entonces ahí les va. Tarda 4 segundos en empezar a leer la memoria. Es bastante tiempo bastante rápido. Vamos a verlo ahora con el Kingwood. Vamos igual a meter la memoria. Y ahí les va. Tarda 4 segundos. Vaya, esto es bastante rápido para los dos estéreos. Los dos estéreos tardan exactamente lo mismo en empezar a leer la memoria USB. Tardan 4 segundos los dos para poder leerla. Eso es algo muy bueno en los dos estéreos. Y bueno, dos funciones, cosas que no tiene por ejemplo el estéreo Kingwood.
es que no tiene el botón que tiene el Sony, que es el botón de Zap, que es este botón de aquí. Este botón es para crear un remix de las canciones. Cuando nosotros tengamos nuestra memoria puesta en el estéreo, podemos presionar ese botón y va a estar reproduciendo 5 segundos de cada canción que tenemos. Es algo bastante bueno. En el caso de que tengan muchas canciones, puede ser una función bastante buena para ello. Sin en cambio, el Kingwood no tiene esa función. La diferencia del Kingwood es algo que en lo particular a mí me gusta mucho. Es que cuando cambiemos de funciones en el estéreo, no cambia de inmediato, sino que, por ejemplo, si nosotros queremos cambiar alguna cosa y por error nos equivocamos, se mantiene en la misma función. Cambia hasta que lo dejamos unos 2 segundos y ya cambia a la función que queramos poner. En el caso del Sony, en tanto presionamos la tecla, inmediatamente nos corta la música o lo que tengamos para cambiar a la función. Es algo que, vaya, no es molesto, pero en el caso del Kingwood, cuando empieza a conocer esa función y a comprenderla bien, es algo que, vaya, le da un punto bastante a su favor. Estas son las diferencias que pudimos encontrar en los estéreos Sony, en el estéreo Kingwood. Vaya, cada uno de ustedes va a ver cuál es el mejor estéreo que le conviene más. Depende si utilizan la memoria, si utilizan más el disco. Vaya, ahora sí que depende de ustedes. Espero que esto les haya servido, que les hayan entendido bien. Posteriormente vamos a estar subiendo algunos otros estéreos para que más que nada puedan comprar el estéreo que más les convenga, ya que muchas veces nos dejamos a veces llevar por las cosas que hay o por las cosas que promocionan. Así que cuando vayan a comprar algún estéreo, ya saben las funciones que pueden encontrar diferente. Pues bueno, eso es todo, espero haberlos ayudado, los esperamos en el próximo video.